Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a este su programa Hablan los Emprendedores. Por favor, quédense con nosotros para que descubran el maravilloso tema que les traemos. Aquí me acompaña Mailan. Buenas noches, María, y gracias a todos nuestros seguidores que se mantienen sábado a sábado o domingo, lunes. Señores, este es un canal donde pues los contenidos varían, puede ser un lunes, un martes. Lo importante es que pues continuamos hablando temas diversos, entrevistas, pero el día de hoy es un programa especial. Es especial porque tenemos como invitado a todas las mujeres del mundo. El día de hoy tenemos un tema que vale la pena mencionar, vale la pena sentarse a discutirlo, porque estamos hablando de la mujer. Ustedes saben que este 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer y eso conlleva su historia. Entonces, esa trascendencia, esos hechos, más que una celebración o una festividad, es una conmemoración de algo que marcó un antes y un después. Entonces, Melan y yo vamos a estar aquí conversando sobre esos datos, también vamos a hablar de nosotras como mujeres y esperamos que les sea de su agrado. Así que no olviden darle like al video, comentar si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia lo pueden hacer. Y también activar la campana de notificación que les dice cada vez que subimos un video. Pues nada, Melan, vamos a ver un poquito de cómo es que surge esto de que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer. Bien, mira, según las investigaciones de San Google, como le llaman a veces, para solucionar todo tipo de preguntas, pues nos dicen que el 8 de marzo está estrechamente vinculada con los movimientos feministas surgidos en el año 1917 con la Revolución Rusa. Y precisamente se hace referencia también que el país de Nueva Zelanda, que por cierto es un país que me encanta porque tiene Ay, un es muy paisaje bello, tiene unos precioso. paisajes bellos. Yo siempre he dicho que si voy a viajar alguna vez, me gustaría que sea Nueva Zelanda uno de sus destinos. Porque tiene como unas cabañitas tan hermosas que se reproducen como en todo el mundo, pero esas cabañitas son al lado de un prado verde con vacas y con precioso. Yo desde niña tenía un almanaque, ¿verdad? Un almanaque que tiene los meses y tenían esos de Nueva Zelanda en mi país y yo me miraba, pasaba tiempo mirando, imaginando cómo sería vivir ahí. Entonces, y en Nueva Zelanda nos dicen los datos que en el año 1917 fue el primer país en el mundo en permitir que las mujeres votaran en ese tiempo. O sea, no, imagínate que en el año 1893 no votaban las mujeres en ninguna parte del mundo y Nueva Zelanda fue el primer país. ¿Qué Tomó te esa parece iniciativa. eso? La verdad es que me parece maravilloso y ahí entra perfectamente la frase que digo que se marca un antes y un después en la vida de la mujer. Porque antes de ello la mujer estaba destinada a hacer simplemente las labores domésticas, cuidar a los niños, atender a su esposo y ya cuando ocurre ese despertar de las mujeres, porque para la fecha que se ocurrió la conmemoración, el 8 de marzo, ya las mujeres de cierta manera trabajaban, pero no tenían los mismos derechos que tenían los hombres. Entonces, es una historia muy interesante lo que ocurre con la mujer desde ese siglo. ¿Por qué? Porque si yo como mujer entiendo que puedo hacer más que trabajar en casa o trabajar por un sueldo menor que al que accedían los hombres, yo lucho. Entonces ahí le estoy dando la oportunidad a las generaciones que siguen, que ahí es donde estamos nosotras ahora mismo con trabajos estables y tú en tu caso tienes una familia hermosa. Entonces eso da paso a la actualidad. Ahí es donde yo me maravillo siempre con la historia. ¿Por qué? Porque de una lucha que terminó muy mal, desgraciadamente, recuerda que ocurrió un incendio en esa fábrica donde muchas mujeres murieron, se le abrió la mente y el corazón a las demás mujeres de la época para decir, no, basta ya, nosotras podemos hacer más que cuidar a los niños, podemos hacer más que trabajar quizá por un salario que es menos, que no nos alcanza. Podemos hacer muchísimas cosas, podemos estudiar, podemos hacer descubrimientos científicos y no debería por qué negársenos ese derecho. Entonces es mágico encontrar esa parte de la vida de la mujer. Sí, definitivamente el conmemorar
el 8 de marzo para la mujer tiene mucha trascendencia, porque así como también se le ha, pues el papel de la mujer durante años ha sido bastante difícil de encaminar una vida normal, una vida que debería ser llevadera tal como el hombre. Ahora, se ha puesto en cuestionamiento el por qué a la mujer siempre se le ha quitado ese derecho y el por qué el hombre siempre tiene las mismas que hasta ahora se da. Normalmente existe todavía la discriminación en el trabajo, todavía en estos tiempos, digamos, no ha pasado mucho, pero aún se mantiene el que en algunas empresas a nivel mundial no se les paga lo mismo a los varones que a las mujeres. Exacto, ¿no? Y no te vayas más lejos, hay países de Occidente o de Oriente que las mujeres básicamente no tienen derecho a nada de lo que nosotros tenemos derecho, como si estuvieran atrapadas en siglos anteriores. Entonces, todavía hay luchas que deben llevarse a cabo para que la mujer tenga los mismos derechos. Y como yo le comentaba a un estudiante, el estudiante se quejaba porque decía, bueno, pero nada más celebran el Día de la Mujer y nosotros los hombres, ¿qué? Sí existe un Día de los Varones. Existe un Día de la Mujer. Sí, sí existe, pero no es eso. Que no es conocido, es otra cosa, pero sí existe. El asunto es que la mujer tuvo que ganarse el derecho con el que el hombre nació. ¿Entiendes? Claro, hay una diferencia. La mujer tuvo que abrirse camino, romper barreras y ganarse lo que por derecho debió de dársele, pero la mujer se lo tuvo que ganar, porque el hombre siempre tuvo la oportunidad de estudiar, el hombre siempre se le vio como con potencial y la mujer era destinada para ciertas cosas, o sea, a la mujer le encasillaron en que tú solo vas a hacer esto durante el resto de tu vida. Entonces la mujer rompió esas barreras y dijo, no, yo puedo hacer lo otro, y también puedo hacer las cosas que hacen las mujeres normalmente. Entonces ahí es cuando entra lo que es el empoderamiento femenino, lo que es el acceso a los derechos, el acceso al trabajo, el acceso a una vida digna. Cuando hablamos del empoderamiento femenino, tenemos que reconocer que estamos diciendo que había un antes y un después. El por qué se tiene que llegar al empoderamiento cuando pudo ver, pues en las épocas anteriores, pudo haber sido distinto. Entonces, para esa historia que ya lo hemos tocado, parte ya de algunos datos antiguos, ¿verdad? Que se tiene con referente a esto del Día de la Mujer, pues hay que tomar en cuenta que hay muchos factores al cual han inducido a que la mujer pues pierda el papel o el mismo derecho del papel que tiene el varón. Lamentablemente a través de los años esto ha sido un norte durante muchos años que actualmente se da pero en menos proporción, no tanto como anteriormente. Lamentablemente hay que reconocer que eso tiene muchos factores. Por ejemplo, uno de los factores que se entiende es la misma naturaleza, ¿verdad? El hecho de la mujer, por ejemplo, al formar un hogar, lamentablemente la naturaleza te dice que son 9 meses. Hay riesgos en esos 9 meses, hay hay que prevenir ciertas cosas y por ende no todas las mujeres pasan el mismo proceso y por eso es que hay ciertos cuidados. Entonces ahí hay un extremo. Yo entiendo que hay un extremo, porque en psicología se habla de que siempre debe haber un equilibrio para que sea normal. Por ejemplo, no te puedes estresar tanto, saliéndonos del contexto, porque tiene que haber un equilibrio, ni tan estresada ni tan ligera. ¿Sí? ¿No? Entonces es lo mismo. Yo creo que si eso se hubiera reconocido desde un inicio, de que debería de haber un equilibrio y reconocer, entonces se pone en duda también qué capacidad de raciocinio, de inteligencia, de consideración y de empatía habían en esos años. ¿Tú crees que habría empatía? ¿Tú te imaginas en el 1893? No. ¿Habría empatía? ¿Y cómo se denominarían los valores que hay en ese año? Es que no habría empatía. ¿Por qué? Porque ni las mujeres mismas eran un equipo. Cuando una mujer alcanzaba la estabilidad de decir, yo tengo un esposo, yo tengo una casa, yo tengo mis hijos, tengo una vida perfecta, entonces empezaba a juzgar a aquella mujer que no tenía lo mismo.
empezaba a encasillar, oye, pero tú tienes que tener esto porque esto es lo que te hace mujer, esto es lo que te hace grande. O sea que entre las mismas, tú dices que entre las mismas mujeres se acorralaban a encasillarse en una vida Exactamente. idealizada, digamos. Y por eso pasaron tantos años antes de que hubiera un cambio, porque cuando las mujeres se dieron cuenta que en verdad necesitaban unirse para hacer la fuerza, es cuando todo empezó a fluir, porque yo te digo, no a ciencia cierta, pero seguramente en diferentes lugares del mundo alguna mujer tenía sus reservas y decía, no, pero las mujeres podemos hacer esto. O sea, siempre la idea estuvo, pero no se pudo materializar hasta que empezó a haber ese apoyo entre las féminas. Entonces, es un punto muy importante y un punto clave, un punto de inflexión, cuando ocurre este incendio en la fábrica donde mueren muchísimas mujeres, y te digo que hubo ese despertar. Entonces, a partir de ahí sí se ve esa colaboración femenina. ¿Por qué? Porque ya hubo una causa suficientemente grande como para que se juntaran. Y todavía ahora vemos esa rivalidad femenina, pero son muchas las que dicen, no, pero ¿por qué vamos a juzgar a fulana porque está haciendo lo que yo no hago? Fulana puede hacer otra cosa y ser igual valiosa, una mujer maravillosa. Entonces, es muy entretenido este tema para mí. ¿Por qué? Porque veo tu punto de vista y también lo puedo contrastar con las cosas que yo tengo en mente. Claro, y además recordar que el Día de la Mujer, se han dicho muchas veces, que no es algo de celebración, porque no es nada bonito, ni chistoso, ni gracioso saber de que durante años que no hemos vivido nosotros, pero se entiende los recuerdos que han pasado esas mujeres para poder luchar y entender que juntas podían lograr y lo lograron. Definitivamente se conmemora el logro que a veces en el dolor de algunas mujeres nunca debió de pasar, pero entonces a lo que ha pasado, que es la realidad, que no podemos escapar, pues hay que reconocer que se ha avanzado en el tema. Se ha avanzado y se entiende que se habla de un empoderamiento, como tú lo decías. El empoderamiento en el país dominicano es increíble. Sí. Mira, a mí me encanta. Si nosotros comparamos a otros países, por ejemplo, el que yo conozco, que es la realidad de Perú y otros más, el país dominicano con actual presidente, yo no soy política, pero la realidad está ahí. Por ejemplo, todas las gobernadoras de todas las provincias son mujeres. Y también ahora mismo la coronela de la provincia de Santiago Rodríguez, o sea, donde estamos emitiendo, señores, este video donde están las instalaciones de AGESARO, de la Asociación de Jóvenes Empresarios Santiago Rodríguez, pues la coronela es una mujer, o la coronel, como me han corregido muchas veces, o la gente dice que la palabra correcta es coronel, y yo le quiero decir coronela. La RAE tiene que arreglar eso, por favor. RAE, tome en cuenta. No me quiten mi derecho, no me quiten mi derecho. Pero hablando de eso, en Perú la presidenta es una mujer ahora mismo. Actualmente sí, pero la realidad de Perú sigue siendo un país machista. Sí, pero que la cosa es un proceso. Ahora la presidenta es una mujer, pero eso no quiere decir que las mujeres la estén llevando bien en todas las áreas. ¿Entiendes? Como un proceso diferente. Y podría ser el inicio de lo que verdaderamente debería de pasar. Y yo sé que en algún momento, así como pasan los años, en algún momento va a tener en un futuro, yo estimo, así como hay cálculos estadísticos, yo estimo según mis cálculos estadísticos que va a llegar el tiempo de las mujeres. Porque yo también converso mucho con mi familia y mi esposo y me dicen, lamentablemente los varones están dejándose tomar los cargos que deberían de tomar. Los varones en el aspecto, por ejemplo, de la Biblia. La Biblia también ha tenido un papel importante en todo esto. En el segundo momento de que Dios puso un obispado, puso un sacerdote en la casa, puso un sacerdote en el hogar. Entonces, esto lo he leído mucho y en realidad, al punto de vista actual, les debo de confesar que para mí el hombre y la mujer tienen los mismos derechos en un lugar y por ejemplo en mi familia, mi esposa me dice, a mis hijos le dice, mira, tu mamá tiene el mismo voz y voto que yo.
O sea, aquí no hay que el papá con la mamá. Entonces, eso también depende mucho cómo criamos a nuestros hijos y qué es lo que estamos enseñándoles en nuestra casa. Si queremos permitir el mismo patrón machista y tampoco ir al feminismo, yo entiendo que el feminismo es un extremo y el machismo es otro extremo. Podríamos hablar de un equilibrio para poder entender el verdadero rol de una mujer, el verdadero rol de un hombre, el verdadero rol de un hogar. Y cuando entendamos que ambos son un complemento, porque tampoco puedo decir que la mujer lo es todo y que sin la mujer no existe un hogar. No, yo creo que ambos son un complemento cuando se trata de una familia. Y eso es un punto de vista personal que lo quiero compartir con ustedes. Para mí, ambos tienen el mismo derecho. Y el hecho que las mujeres tienen capacidad, sí, yo entiendo que sí. Que las mujeres tienen un don natural de administrar el hogar, sí, hay que aceptarlo. Pero de ahí a pensar de que la mujer lo es todo, no. O sea, no llego hasta ese punto, todavía no pienso llegar tan extremista. Totalmente. Y en verdad discrepo contigo en un punto. El feminismo mal empleado es un extremo, pero en verdad el movimiento feminista lo que busca es lograr una equidad, lograr el acceso a los mismos derechos, tanto de hombres como mujeres, y entre mujeres, que también tengan ese respeto de que no juzgues a una mujer quizá porque se puso un pantaloncito corto y tú eres una persona religiosa y entiendes que eso está mal, no. El feminismo quiere que tú entiendas que hay diversidad de razonamiento, diversidad de personalidades y que esa misma mujer que se pone un pantaloncito corto para estar en su casa puede dirigir un país naturalmente. Eso no va a influir en su capacidad. Entonces, ese feminismo es bonito. Ahora sí yo entiendo que hay personas que lo llevan a niveles que no son sanos. Y a eso voy. O sea, el feminismo como tal es un extremista. Porque tanto la palabra, mira, desde la palabra llamado feminismo tiene un significado. O sea, estamos hablando de féminas, tratado de féminas. Y en su contexto, como tal, las féminas solamente no vamos a dominar el mundo, sino son con los varones. Y lo mismo pasa con el machismo. O sea, macho que es varones y machismo que viene a ser como el tratado. O sea, tratado de los varones. Tampoco podemos idealizar un mundo donde solamente gobiernen los varones. Entonces lo que yo te quiero decir, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos extremos, pero sí estoy de acuerdo en que ambos sean un complemento, de que ambos sean importantes y especiales en la vida de las familias. Ahora, por otro lado, también hay que analizar cuánto se ha avanzado en el Día de la Mujer. No sé si tú te acuerdas, el Día de los Varones, existe un Día de los Varones. Pero no recuerdo que no se conmemora de la misma manera que se conmemora el de la mujer, por lo que ya te he dicho. O sea, el Día de los Hombres creo que se llama. Exacto. Sí. Pero háblanos un poquito de eso para que la gente pueda entonces entrar en contexto. Antes de eso, hay que hablar de lo positivo. También hablen de lo positivo que ha logrado la mujer, porque no solamente que lo oprimido, pero no, la mujer ha tenido un avance, pero muy amplio. Significativo. Empieza tú con... Bueno, si vamos a hablar de los avances de la mujer, hay que irse para la historia, porque es que entonces está todo lo ocurrido. La mujer logró con su determinación estudiar. Yo recuerdo que una vez leí sobre una historia de una mujer que logró cursar la universidad vistiéndose como hombre, porque ella no podía estudiar por ser mujer, pero ella quería lograrlo. Entonces ahí es cuando se ve que el hecho de esa mujer vestirse de hombre, cambiar su identidad para estudiar y demostrar que sí, que las mujeres pueden, es un logro. Entonces, con ese pequeño logro se van desencadenando muchísimos más, a raíz de que el día de hoy las mujeres tenemos derecho al voto, que las mujeres tenemos trabajo, las mujeres tenemos acceso a muchísimas cosas. Y hay mujeres que han logrado ser presidentas de países. Hay mujeres que han hecho descubrimientos científicos. Correcto. Entonces, hay que destacar esa parte, no simplemente que fue una lucha y ahí se quedó, no. La lucha dio sus frutos. La mujer hoy en día tiene su lugar ganado y asegurado. Exacto. Pero es triste también que hay países donde no ocurre eso. Entonces, por ello, no debemos dejar de mencionar que es una lucha continua y por eso se celebra el Día de la Mujer. No se celebra, se conmemora con ese entusiasmo, porque todavía hay muchas luchas que hay que llevar a cabo. Claro. Y muchas ventajas que se van a sacar de ellas.
Correcto. Un mensaje para esos hombres que en el Día de la Mujer le dicen felicidades a la mujer, le llevan flores y eso. Un mensaje para esos hombres. Bueno, a esos hombres que felicitan a las mujeres en el Día de la Mujer le estamos dando seguimiento. ¿Por qué? Porque es una conmemoración de algo bastante triste, algo que fue trágico. Y lo que se conmemora es el hecho de que las mujeres se empoderaran y que salieran adelante. No es como una felicitación de decir, ay, feliz cumpleaños, feliz día de San Valentín. No, por favor, déjense de eso. Si usted va a conmemorar el Día de la Mujer como se debe, pues dedíquele una buena frase a su esposa, a su novia, a su amiga y dígale felicidades, pero por ser una mujer luchadora, por conseguir lo que te propusiste. No felicidades porque es el Día de la Mujer, porque no es algo que se debe felicitar. No sé. Con relación al tema que estábamos tratando, me parece interesante también la historia de la NASA para cuando se requiere personal para la NASA. En un tiempo, al inicio de la NASA, la historia dice que solo eran varones. Sí. Y hay historias de la primera mujer que pertenece al equipo de la NASA en llegar a la Luna. O sea, que actualmente hay un equipo de hombres y mujeres. Pero acontecimientos como estos se han marcado muchos y desde ahí se nota que necesitamos continuar. Ahora, ¿por qué tendríamos que elegir una mujer? Sería una pregunta interesante. Realmente yo en mis redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, escribí precisamente para un foro internacional de oradores al cual pertenezco, una propuesta. Y la propuesta es ¿por qué la mujer, o sea, cómo podría seguir surgiendo desde las cenizas? Y en realidad, por ejemplo, mi propuesta especial es que las mujeres tenemos que seguir empoderándonos, tenemos que seguir educándonos para luego superarse, no a la otra que está al lado, sino a nosotros mismos. Cuando ustedes reconozcan que en realidad está en uno superarse, es donde vamos a empezar a crecer realmente sanamente, porque no es el hecho de generar sentimientos negativos, envidias, celos, contiendas y peleas. La idea es que si vamos a trabajar, que sean juntas, porque las mujeres no es una, no es la que está aquí, no es la que está en un puesto, sino es la persona que día a día trabaja para seguir. Ahora, en mi propuesta también resaltaba mucho la naturaleza, porque Dios nos ha creado con un don. El don simplemente que nos hace diferente a los varones. Las mujeres podemos tener, por ejemplo, y reproducir un bebé en 9 meses. Y para mí eso nos hace administradoras naturales, o sea, somos administradoras por naturaleza. ¿Por qué? Porque así mismo es un proyecto, una empresa, una institución, no se forma de un día para otro, ok, ya lo hice, hoy firmé y quedamos, no, se construye, una empresa se construye en años. Una empresa se puede llamar que es la edad de una persona. Una empresa que tiene 3 años es 3 años de bebés. 5 años va madurando. Asimismo es la familia. O sea, nosotros tenemos que cuidar y seguir fortaleciendo. Y ante eso, como mujeres, hago un llamado a que sigamos juntas, de que no perdamos el norte, de que nosotras mismas nos apoyamos y que juntas podamos lograr todo lo que podamos soñar. ¿Por qué? Porque en realidad el sueño es grande, pero solas no podemos. Y mientras que no nos reconozcamos, no empaticemos y no veamos más allá de lo que la sociedad dice que somos, porque lamentablemente en una sociedad donde vivimos hablan los chismes, lo que dice la gente, o ponemos más atención a lo que dicen los demás de uno. Entonces, el llamado es a que reconozcamos qué tenemos adentro y qué podemos dar a los demás. Si reconocemos que tenemos mucho para dar, pues yo creo que la sociedad donde vivimos se va a enriquecer de todo lo que podamos dar cada una de nosotras. Las mujeres han avanzado tanto que ya hombres quieren ser mujeres. Gracias, Bien, me gustó mucho lo que dijiste, porque es verdad, tenemos que aprender a no mirarnos en el espejo del otro, a no medirnos con la regla del otro. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, hacer esa introspección y medir nuestro avance con el avance que teníamos ya hecho. Es decir, que usted va a hacer su propia medida y va a avanzar
en base a lo que usted es. Entonces, cuando dejamos de lado lo que está haciendo el vecino, nos concentramos más en lo que estamos haciendo nosotros. Y así es como llegamos más lejos. Entonces, es muy bonito que digas eso porque es necesario que la mujer comprenda que no tiene que compararse con ninguna otra, que no tiene que entrar a Instagram y sentirse mal porque la otra tiene más seguidores que usted, que no tiene que entrar a, qué sé yo, que salir a la calle y sentirse mal porque fulana tiene mejor cuerpo que usted. No, eso no es lo que usted debe mirar. Usted debe mirar que fulana también como usted es una mujer y quizá consiguió cosas que usted puede conseguir, pero es su proceso. Viva su proceso, siga adelante y olvídese de los demás. Y todos usted puede mirar con admiración, pero no con envidia. Y todos tenemos luchas, señores. O sea, nadie es que de una noche a la mañana. Hay unas frases que dicen que hasta el más bonito tiene sus luchas. Claro. Y a todos nos viene el día y la noche. O sea, todos tenemos un proceso. Y la vida es tan corta como para ir desperdiciando tantos momentos bonitos que podemos sacarle provecho en el aspecto de educarnos, de superarnos, de cumplir sueños y de realizar nuestras propias metas, ¿verdad? Exacto. Y hay una frase muy bonita de Coco Chanel que dice que la mujer puede ser dos cosas. Puede ser lo que quiera ser y puede ser quien quiera ser. Entonces es muy importante que usted sea lo que quiera ser, pero con su propio esfuerzo y siempre mirándose a usted mismo. Entonces hay algo muy bonito que me gustaría que nosotros conversemos y es cuáles son las cualidades de una mujer, porque la mujer tuvo sus luchas y todo eso, pero también hay cualidades que son específicas de nosotras las mujeres. Claro, hay muchas cualidades. En realidad, la mujer a través de la historia, puedo decir, se nos ha idealizado, porque soy consciente de que es una idealización, porque hay mujeres que no tienen lo mismo, que uno puede entender que es una mujer. Pero estoy segura que si Dios nos dio el don de madres, es porque tenemos o hemos desarrollado la capacidad de ternura, de protección, de amor, de dominio y de esperar, tener paciencia, porque tener 9 meses a un bebé dentro de la barriga es esperar a que se dé el momento. Entonces eso produce una superación innata. Por eso es que a veces a los varones se le niega la oportunidad de expresarse cuando es pequeño. Porque eres varón, no, silencio, sufre calladito, una cosa así que lamentablemente crecen sin sentimientos. Y llegan adultos y se ve la diferencia, que una mujer tiene más sentimientos o quizás se expresa más. Entonces se idealiza. Una cualidad de la mujer es que está más en contacto con sus sentimientos. Uh-huh. Entonces es bueno también seguir por esa línea, porque es que la mujer tiene mucho que decir, pero también hay que observar que una mujer tiene muchas luchas. ¿Por qué? Porque actualmente sí hay más igualdad de género, todo eso. Pero la mujer tiene cierta presión encima porque ahora lo tiene que hacer todo. Todo, eso es verdad. Ahora la mujer tiene mucha que presión. ser madre, ahora la mujer tiene que estudiar, ahora la mujer tiene que trabajar, ahora la mujer tiene que ser independiente, ahora la mujer tiene que hacerlo todo. Entonces es una carga aquí en los hombros de cada una de las mujeres y la mujer es resiliente. ¿Por qué? Porque con todo eso, aún así sigue. Tiene que aprender así, obligado. Exacto, pasito a pasito, pero llegar ahí. Entonces, yo pienso y soy fiel partidaria de que hay más de un camino para llegar a Roma. Eso me lo enseñó un maestro que le tengo mucho cariño. Usted puede empezar en República Dominicana, hacer escala en Estados Unidos, de Estados Unidos se va allá y llega a Roma. O puede coger un vuelo directo hacia allá. Entonces, la gente es a sí mismo. Usted no puede observarse en el proceso de nadie más porque usted no sabe si a usted no le toca un vuelo directo a Roma, pero usted haciendo escala llega bien y disfruta de la experiencia de estar en Roma. Entonces, las mujeres somos así. Tenemos que ser más empáticas con cada una de nosotras porque la empatía es una cualidad de mujer. Y sí que los hombres la tienen, pero es la mujer la que más lo ha desarrollado. Exacto. Y cuando tú dices hay que tener más empatía, es que en realidad hay que reconocer que cada mujer tiene un proceso. Yo soy de las personas que a mí me duele cuando juzgan a otra mujer porque tiene un bebé y no puede ir a estudiar, no puede ir a la universidad,
y si va con el niño recibe boches porque no le deja escuchar. O sea, yo como maestra facilitadora de Infotep dejo que mis alumnas lleven a sus hijos, porque en realidad yo también he tenido niños y en algún momento me han dicho, no los traigas porque nos estorba a los demás. O sea, no es estorbar la idea, pero es el mensaje que se le da. O sea, no, porque nos va a desconcentrar. Y si nosotros no tenemos esa empatía, vamos a seguir dándole más pie a esa corriente de que las mujeres no deben educarse porque tienen niños y no pueden estudiar porque hay que cuidarlos y entonces yo la verdad reconozco que cuando una alumna mía va a mi salón de clases donde estoy impartiendo el curso, las dejo que la traigan, nos ponemos a cargarlo y es una forma de decir, mira, con todo tú puedes y tú puedes y no debes parar de desarrollarte. No, es un mensaje directo, no pares de estudiar porque estamos aquí, somos tu soporte y eso es compañerismo, eso es ser una mujer que apoya a la otra y que le da soporte y está bastante bien. Entonces, yo quiero, ya que mencionas eso de que eres facilitadora, ¿cómo fue tu trayectoria de niña a convertirte en una mujer que tiene su licenciatura, tiene su familia, tiene sus hijos? Háblanos de ese proceso, porque es que estamos elogiando a la mujer, estamos aplaudiendo los logros y cada una tiene sus logros. Entonces, cuéntanos. Mira, interesante pregunta, me has tomado de sorpresa, pero puedo decir que en mi condición de peruana en República Dominicana no ha sido nada fácil. Es más, yo nunca imaginé realizar lo profesional que hago ahora, lo que soy ahora, porque... ¿A qué te dedicas? Por ejemplo, me dedico a varias cosas. Mira, bueno, soy comunicadora también, soy empresaria, ahora como facilitadora. Tengo 3 facetas que van caminando juntas de la mano. Y en eso me dedico, pero entonces cuando era pequeña, como tú mencionabas, que yo pensaba cuando era pequeña, yo nunca me imaginé ser facilitadora de niña, porque ya yo tenía una mamá que era maestra y yo veía a mi mamá sentada en un aula, me acuerdo haberla visto alguna vez cuando era pequeña, y veía a mi mamá aquí sentada y sus alumnos, yo dije, pero debe ser aburrido ser maestra, estar sentada todo el día con alumnos en el aula, yo no quiero estar sentada, yo me imaginaba. No soy inquieta, pero sí soy creativa. Yo me imaginaba si voy a estar en un aula, tengo que estar o cantando, o bailando, o jugando. Entonces nunca me imaginé como maestra. Entonces la experiencia, el hecho de conocerme, sentí y entendí que tuve una buena familia, tengo una buena familia. Mis padres me inculcaron a servir a los demás. Y mi mamá me dijo claramente, mi papá, cuando tú elijas la profesión que tú quieras, cuando llegó los 18 años después del colegio, entonces me dijo, elige algo que te guste. Eso me marcó y tardé mucho en entender qué me gustaba. Y me dijo también que si cuando tú elijas una profesión, que sea de servicio a la sociedad, que sea útil a la sociedad. Y también me marcó, porque son 2 cosas que toda mi vida hasta el día de hoy me pregunto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me gusta? Siempre estoy pendiente y eso me ha ayudado a crecer personalmente. Siempre estoy pendiente a hacer lo que me gusta, no con el ánimo tampoco al extremo, de que si me gusta dormir todo el día, yo me duermo. Pero he entendido que todo tiene un límite, tiene un equilibrio. Los planes, los proyectos se logran cuando tú estás enfocado y eso fue lo que yo hice. En cada proceso de mi vida me he enfocado en mi objetivo y han pasado adversidades. Todo tipo de adversidades, pero siempre enfocada. Y eso le digo a mis alumnos también. Siempre enfocado, si tu meta es llegar ahí, ok, el camino que yo tomo, el camino que tú tomas no va a ser el mismo, pero no te puedes detener ante una adversidad. Exacto. Entonces, eso ha sido un proceso. O sea, pensaste que no serías nada que ver con el mundo de ser facilitadora y terminaste siéndolo. Sí, y para ti fue difícil. No fue difícil porque a eso iba y gracias por recordármelo. ¿Qué pasa? Que mi mamá es docente en área artística y sociales. Entonces ella me ha criado desde pequeñita en el arte. Por ejemplo, yo desde niña ya estaba en danzas grupales. Estaba recitando poemas, estaba dibujando en clases de dibujos artísticos, toda mi vida en arte y en deporte. Entonces yo entendí, cuando llegué aquí a República Dominicana, es como que tú tienes un frasco de vidrio y te echaron cosas. Entonces llegó un día
que tú dices, déjame revisar el frasquito, ¿verdad? Yo revisé y dije, ¿qué yo tengo para brindar a la sociedad dominicana que tampoco exista? O sea, que sea un vacío que tiene la sociedad. Y encontré en el año 2015, cuando ya tenía acá varios años, me di cuenta que en el año 2015, mira, no había un lugar recreativo para los niños. No había el INAIPI que hay ahora, que es el área de cuidado infantil. No habían lugares de centros de arte para niños. O sea, no había todo lo que hay ahora. Entonces dije, si eso no hay, déjame pintar caritas, que yo sé pintar y que no hay. Entonces comencé a pintar caritas y luego me propusieron para que me dieron la idea. ¿Por qué no haces un programa de televisión infantil? Y me gustó la idea, pero demoré en procesar. Eso fue la transición que me recuerdo. Son 9 meses que yo me imaginaba ver por qué hacerlo, cómo hacerlo. Y para mí, en mi vida personal, la palabra de Dios marcó mi vida para siempre. O sea, me lo había dicho en mi mente, pero llegó un día que dijo, y la palabra de Dios decía, todo aquel que no sea como niño, no entrará al reino de los cielos. Y me marcó, y será este el momento que se puede ejecutar, que yo sea una niña. Y además hay otra palabra que dice que aquel que no sea como uno de ellos, ¿verdad? Déjenmelo acercármelos a mí, o sea, dejen que esos niños se acerquen. Entonces yo entendí, ese proceso para mí fue crucial, entender de que yo podría educar. Es más, cuando yo tenía 18 años, era experta en oratoria, era experta. Entonces, como yo sobresalía en el área y exponía bien y me tenían como líder de mi curso en la universidad todos los años, entonces yo decía, pero ¿por qué mis compañeros que tienen la misma edad no exponen como debe de ser? O sea, yo decía, pero ¿por qué no lo hacen mejor? Y entendí que mi sociedad donde yo vivía necesitaba una escuela de oratoria. Yo lo identifiqué en ese momento y entendí que el ser humano necesita herramientas de superación, que a veces no lo sabemos y no lo entendemos a la edad que tengamos. Entonces, cuando descubrí en el año 2015 iniciar este proyecto de televisión infantil que duré 3 años, entendí que una persona, un adulto, es más difícil de cambiarlo que un niño y que sería una buena oportunidad de demostrar que la infancia se puede vivir en la etapa correcta, porque tenemos una sociedad bombardeada de música, de pornografía, o sea, la música explícita de sexo que no es apta para niños, la cantan, los niños entienden que ese es su mundo, crecen pensando que pertenecen a esa y en realidad no viven entonces la infancia. Yo dije, no, yo tengo que ayudar a la sociedad donde estoy, a que vivan la infancia. Entonces, ahí fue el proceso lentamente que entendí que si antes quería ayudar a los adultos, me di cuenta que es necesario ayudar a los niños a vivir su infancia, madurar su infancia, entender su infancia, para que sean adultos de provecho, adultos con mayor madurez, adultos que entiendan mejor la superación cuando tienes una época de fantasía. Porque me tocó entender aquí en Dominicana que hay niños que no imaginan, que todo lo creen como adultos, o sea, esto es así, y una seguridad que ellos saben lo que van a hacer, si van a salir, si no van a salir, si van a ir, si no van, manejan su mundo, entonces me di cuenta que los padres debemos de tener más cuidado con elegir lo mejor para nuestros hijos en la edad que sea de niños. Y son tantas cosas que poco a poco me di cuenta que necesitamos. Veo que te entusiasma necesitamos el cambio de la educación, es importante y ahora me apasiona, ya estoy capacitada, tengo una maestría en el área de docencia superior e investigación universitaria porque me di cuenta mi propósito y hasta dónde he sido llamado. Y bueno, entonces, esa es mi área. Tu logro se basó en que quisiste hacer una mejora en la sociedad. Exacto. Y como lo adoraste, te enfocaste en eso y aquí estás, siendo toda una profesional, siendo una madre, siendo una esposa y también ayudando a la sociedad. Sí. Gracias por tus palabras. No, es que de verdad que no lo había pensado. Y todas las mujeres que nos están viendo, yo espero que se identifiquen contigo y que puedan así cumplir todo lo que se proponen, porque es que al final del día, si tú haces lo que te hace feliz, haces feliz a más gente al mismo tiempo. Entonces,
María, cuéntame un poco, porque ahora que estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, ¿cómo hace una joven de tu edad tan brillante? O sea, ¿cómo hace para tener estudios? Ahora ya terminaste, sé que terminaste esa profesión y estás trabajando. ¿Cómo una joven puede llegar y qué le dirías a las personas de tu edad para que pasen en lo mismo? Porque entiendo que es un logro y ese logro lo podrás compartir con los demás, por favor. Bueno, el cómo se basa en apoyo de mujeres. Yo me crié con dos mujeres maravillosas, mi mamá Yocasta, mi abuela Brígida, que me enseñaron que la mujer puede hacer cualquier cosa. Y no me la enseñaron con palabras, me la enseñaron con el ejemplo. Siempre trabajaron, siempre josearon, como dice el buen dominicano. Y me enseñaron a mí que yo puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Entonces, desde niña yo siempre había sido estudiosa, me gustaba participar en las actividades, entonces desarrollé un poquito de esa inteligencia en ese sentido. Y pues siempre que estaba en una clase, sí, ocurría que algún compañero me preguntaba, María, ¿y cómo es que se hace esto? Yo veía que le explicaba y esa persona entendía. Entonces, yo tenía en mente otra meta, yo quería irme por el área de la salud para ayudar a la gente porque me apasiona también, o sea, todo lo que tenga que ver con ayudar a las personas a sentirse mejor, a mí me llena el alma. Claro, una terapia como de vuelta para te ayudas a otro y te devuelves a ti, ¿te pasa eso? Entonces, con la medicina realmente no pude porque en este pueblo no era una carrera accesible, no se imparte aquí. Además que yo no tenía los recursos para costearme esa carrera. Entonces, mi mamá me dijo, no, pero mira, esta te puede ir bien porque tú eres de esta manera. Entonces, yo le hice caso a mi madre, sabia todo el tiempo, y me puse a estudiar educación, pero en el área de biología y química. Yo soy licenciada en educación, mención biología y química. Ah, perfecto. Y es un mundo que me encanta, lo adoro hasta el sol de hoy. Creo que fue la excelente, lo estás viviendo, ¿verdad? Exacto. Yo imparto clases en el Liceo Libre de Eugenio Beliar, de donde salí. O sea, ahí yo estoy viendo el mundo desde la vista que yo no conocía. Claro. Y la verdad es que fue difícil, pero entre mujeres sentí el apoyo, también los hombres apoyaron porque es algo que hay que notar, hay que resaltar algo. Los hombres apoyan muchísimo a la causa de la mujer y yo lo vi, lo viví y lo sigo viendo. Entonces me agrada haber tenido la oportunidad de compartir con hombres que no trataban de tapar el brillo de la mujer, sino que trataban de resaltar ese brillo. Y fue una experiencia muy bonita. Ya trabajo de mi profesión y sigo capacitándome, ahora estoy haciendo una maestría. Y a pesar de que es difícil, yo le exhorto a todas las mujeres que tienen algún sueño en la vida que hagan lo posible para cumplirlo a su tiempo, tómense su momento, tómense su espacio, analícenlo y vayan por ello, porque al final del día eso es lo que te hace feliz, eso es lo que te llena el alma. Y sí, yo tengo actualmente 24 años y puedo decir que soy una persona totalmente feliz con mis decisiones y espero seguir mejorando, seguir creciendo como persona, seguir ayudando a todo el que necesite ser ayudado. Y eso es todo, la mujer es eso. Claro, la mujer se resume en muchas cosas interesantes, ¿no? Y yo sobre todo estoy agradecida que Dios nos haya depositado ese don, que a veces no se reconoce y a veces sí, pero en nosotros está explorar, conocer y entender que nosotros hemos nacido no para brillar en el aspecto de sentirnos superior, pero sí por lo menos en donde estamos. Desde el lugar, si se llama de casa, lo puedes hacer bien. Si eres, por ejemplo, una alumna en la universidad, en la escuela, hacerlo bien. Si eres una trabajadora, puedes hacerlo bien, porque al final nos va a diferenciar lo que tú hagas, los resultados, y si lo haces bien, mejor. Una pregunta. En la trayectoria que tienen ambas, ¿han tenido alguna dificultad en el camino de su crecimiento por ser mujer? ¿O si es lo contrario? Una dificultad por ser mujer. Sí, por ejemplo, has querido eso y eres mujer y se te hace difícil algo. ¿Qué te ha pasado? No, es que la verdad te puedo decir que somos afortunadas, Meylan y yo. No sé el caso de Meylan, pero en el siglo en el que vivimos, en el país en el que vivimos, la mujer tiene cabida. O
sea, la mujer ya no es que se le diga tú no puedes porque eres mujer. Gracias al sacrificio de otras mujeres. Gracias al sacrificio de las mujeres del pasado, gracias que mencionaste eso, porque es que ahí es que yo voy. Las luchas tienen que realizarse para que las mujeres que vienen no tengan que luchar, simplemente tengan que entrar en el sistema. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no puedo decir que se me negó nada, y es que tampoco yo pregunté por nada, simplemente yo lo tomé. Bueno, porque mira, hay un problema ahora mismo, bueno, es de siempre, y es que cuando la mujer envía un currículo, lo primero es, déjame ver si es bonita. Y también hay mujeres que los gerentes ¿cómo te digo? Las acosan o hacen intercambio. Mira, tú andas conmigo, pero tú te voy a nombrar, pero ya tú sabes. Es que acoso es una cosa y que se te niegue a hacer una labor por ser mujer es diferente, porque acoso yo creo que todas las mujeres existentes han recibido en algún momento de su vida. Que no se debe normalizar, ¿eh? Y no es algo que se debe normalizar, claro, pero por la sociedad en que vivimos, uno puede pasar por la calle y alguien mencionarle un piropo obsceno, y ya eso es acoso. Sí, pero no me refería a eso, me refería a que tú eres, en el ámbito laboral, de que no te dan ese empleo, a un hombre se lo dan, pero a ti no te lo dan porque entonces el gerente te lo pudiera dar, pero a cambio de algo, ¿entiendes? Eso es una barrera que tienen. Mira, es una barrera que lamentablemente se da. Muchos jefes. Lamentablemente se da, pero conozco mujeres que no lo hacen. Y conozco personas que prefieren su dignidad, porque eso es una dignidad, el respeto a ti mismo. Y lamentablemente eso no se compra en una farmacia, no se compra en un colmado. Hay que nacer de una familia que tenga sólidos principios para decir no. Y seguir trabajando. Una persona autónoma que tome las decisiones correctas, porque si tú como mujer te valoras y valoras tu esfuerzo y valoras tus capacidades, correcto, sabes que no dependes de ese gerente, sabes que hay más empresas, sabes que tienes oportunidad de lograr lo que tú quieras y no tienes por qué acostarte con alguien para demostrar que puedes. Y ahí para acoplar eso. Así, Maylan, tienes independiente, una mujer independiente en tu ámbito laboral. María trabaja en el sector público, pero hay mujeres que trabajan en el sector privado o que dependen del sector privado, o sea, de un tú a tú directamente, que no tiene ninguna institución que lo está vigilando. O sea, mira, yo le voy a decir, ¿qué tú quieres decir? Que si usted es una mujer que trabaja en donde sea que trabaje y alguien le propone un ascenso a cambio de placer, dígale que no, mujer, porque algo mejor que eso le espera. Usted no puede quedarse siendo simplemente la opción de divertirse de alguien más. No, usted puede brillar con su propia luz y no necesita que nadie más la haga brillar, porque usted la tiene, simplemente usted tiene que exponerla. Y eso está demostrado, perdón que te corte, está demostrado que no es la primera ni la única mujer que le han propuesto algo así y que pueden salir airosos del camino, o sea que sí se puede. Yo estuve viendo una entrevista porque se rumora mucho que en el sector de la comunicación social eso es lo que hay que hacer, como digamos que esa es la prueba final para tú entrar a un programa. Y no. En los canales de televisión. Exacto. Yo escuché una entrevista muy bonita de Joelquis Peralta y ella mencionaba que sí, que hay compañeras que recibieron esas propuestas y que ya era cuestión de ellas aceptarlas o declinar, pero ella nunca recibió ninguna propuesta de ese estilo. Y es una mujer bella, despampanante. Entonces, ahí, mujeres, es cuando nosotros tenemos que analizar qué estamos proyectando. Porque si usted se proyecta como una mujer que no va a caer en esas tentaciones, usted va a llegar lejos y ningún hombre se lo va a proponer, usted va a llegar lejos por su propio pie. Y tampoco quiero que la mujer que sí lo haya recibido esa propuesta se sienta mal, porque también hay que tomar en cuenta muchos factores. Hay que tomar en cuenta muchísimos factores. Entonces, respétese y siga sus objetivos sin importar lo que sea que le propongan. Bien, vamos a hacer un agradecimiento especial a ISM Cola Real y a la payasita Maylan con eventos fantásticos también que está presente. Pero señores, es importante decir que yo vivo enamorada de los pinceles mágicos que me maquillan cada semana. Lidiani Peralta, en pantallas también pueden ver sus teléfonos, sus redes sociales en Instagram y en todo lo que ella
pues está dispuesta a servirle también con unos excelentes servicios y un maquillaje de ensueño, duraderos muchísimo también. ¿Tú también tendrías algo que Sí, claro, quiero agradecer a 1080p que siempre está aquí detrás de la producción de este programa, y agradecerle a mi maquillista Yasmin Sarid, que la encuentran en Instagram como Sarid Makeup 15, que no hay mucho que decir, es una artista. Miren, este maquillaje está intacto, todas las grabaciones permanece donde tiene que estar, y además de los maquillajes le hace su limpieza facial, le pinta sus cejas, le depila las cejas, le vende los cosméticos de la mejor calidad del mercado y le brinda la mejor conversación que va a tener en muchos días, porque es una mujer muy divertida, muy carismática. Y vayan a su Instagram y comuníquense con ella para que tengan el maquillaje hermoso que ella se les va a dar. Señores, estamos ya llegando al final, casi. Y a mí me gustaría, Meylan, que como solemos hacer con los invitados, esta vez el mensaje venga de parte de nosotras. Entonces, bueno, yo voy a empezar. Me adelanté un poco con este mensaje que es para este año 2023, al cual me identifica muchísimo. Es que nosotras mujeres tenemos que superarnos y tenemos que seguir superándonos. ¿Por qué? Porque día a día hay desafíos. Y aquellos que consiguen el éxito son aquellos que no perdieron el foco a donde se está proyectando. Si tú tienes una meta, no pares hasta conseguirlo. Obviamente que sea de desarrollo personal, porque hay todo tipo de metas. Y es necesario evaluarnos y seguir llenando ese frasco que tenemos adentro. Si ese frasco tú lo llenas de positivismo, de entusiasmo, de amor, ese frasco va a rebosar de eso. Pero si ese frasco lo estás llenando por, dígase, canciones con letras tristes, vamos a tener una vida triste. Pero si usted se puede empoderar con una frase todos los días, como algo que yo descubrí hace unos días y se los comparto a ustedes, que encontré y dice: escribe todos los días en un papel, hoy es el mejor día del mundo, en las mañanas. Tú vas a ver cómo tu mente, todo tu día cambia y puede seguir cambiando si tú así lo decides, porque está en tus manos. Con mucho cariño este mensaje para ustedes. Adelante, María. Yo el mensaje que le quiero dar a todas las mujeres y a todos los que están viendo este video es que proyecten su luz y no pidan permiso para brillar. Brillen. Ustedes tienen ese potencial que solamente está en ustedes, tienen esa habilidad que solamente está en ustedes, tienen ese objetivo que solamente está en ustedes. Entonces, no pidan permiso para brillar si no le van a hacer daño a nadie. Si es algo para su crecimiento, si es algo que les va a hacer felices o que va a ayudar a un ser querido, adelante, háganlo. Porque al final del día, eso es lo que los va a hacer las personas que son, los va a hacer felices, les va a llenar el alma. Y yo considero que no hay que pedir permiso para ser feliz. Entonces, mujeres, empodérense como lo han hecho hasta ahora, empodérense por aquellas que vendrán, empodérense y sigan empoderándose, y no me canso de decir la palabra, porque hay poder detrás de cada una de nosotras y hay una luz que está ahí brillando en un cuartito oscuro y usted tiene que enseñarle esa luz al mundo. Así que muchas gracias por ver nuestro programa, esperamos que les haya gustado, dejen su like, comenten y compartan, pero sobre todo suscríbanse, señores, es gratis. Sí. Muy buenas noches, un gusto. Meylan Atanasio estuvo con ustedes, con nosotros y será María Chavarría también estuvo con ustedes, así hasta que la próxima. Hasta la próxima.